Hoy les traigo un contenido de gran interés con 5 puntos clave llenos de detalles importantes. Hablaremos sobre la deuda inmensa que Ecuador tiene con México, una deuda casi imposible de liquidar. Daniel Noboa desea obtener el petróleo de México, pero lo quiere sin costo alguno, sin pagar por él. Además, han surgido demandas buscando que nuestras empresas petroleras se vean obligadas a negociar con las empresas energéticas ecuatorianas. 2000 Dane. México envía ayuda de petróleo a Cuba, y desde Estados Unidos opinan que estas ayudas deberían ser redirigidas a Javier Milei y Daniel Noboa. ¿Creen ustedes que México debería dejar de brindar ayuda a los cubanos y, en cambio, beneficiar a Argentina y Ecuador? También analizaremos por qué razón Brasil votó en contra de Venezuela en su intento de ingresar a los BRICS. Venezuela, con la intención de utilizar el peso mexicano para las transacciones petroleras, quiere que Rusia y China incluyan al petropeso en los BRICS, pero Brasil se opone mientras Nicolás Maduro siga siendo presidente. ¿Por qué creen que Brasil votaría en contra de Maduro? Además, Rusia ha propuesto a México iniciar la construcción de una base militar. Se trataría de una instalación rusa donde llegarían los aviones de combate que México ha encargado para modernizar sus fuerzas armadas. ¿Estás de acuerdo en que en México se instale una base rusa para el ensamblaje de aviones Sukhoi 57 y MiG-35 provenientes de Rusia? Pasemos a hablar de Ecuador. Ecuador mantiene una deuda enorme con México, pero luego de que Daniel Noboa fuera persuadido por Estados Unidos de que enviar al ejército ecuatoriano contra una embajada mexicana era una buena idea, México decidió romper relaciones y suspendió el suministro de combustible. Ahora, Ecuador enfrenta apagones y escasez de energía. La crisis energética en Ecuador ha sido tal que México y Rusia decidieron suspender las compras de productos ecuatorianos. Sin embargo, esta deuda con México podría resolverse si el presidente Noboa se disculpara con México. Un detalle interesante es que en Ecuador solo se permite un mandato presidencial Yusan, y Noboa, con el respaldo de Estados Unidos, busca cambiar la constitución para conseguir la reelección. Pero ¿por qué insistir en la presidencia si la economía del país está en declive? Noboa planea abrir la puerta a una base militar estadounidense en su territorio, algo prohibido en la Constitución de Ecuador. ¿Creen que Daniel Noboa debe someterse a los intereses estadounidenses y obedecer órdenes como la de agredir a la embajada mexicana? Además, Noboa exige petróleo mexicano sin costo alguno. Ecuador y Argentina, liderados por Milei y Noboa respectivamente, han acumulado deudas con México y han respondido con demandas y agresiones en lugar de pagar. ¿Debería México negarse a cualquier colaboración energética, aunque esto agrave la crisis en ambos países? Sin el apoyo de México, estos sistemas económicos ya debilitados podrían empeorar sin remedio. Ambos países adeudan a México, y aunque México muestra intención de negociar con Argentina y Ecuador, sus gobiernos lo impiden, pues están alineados con Estados Unidos y buscan afectar a México. Además, México ha estado enviando petróleo como ayuda a Cuba, que atraviesa una grave crisis energética. Sin embargo, Estados Unidos sugiere que este apoyo sea destinado a Milei y Noboa. ¿Debería México destinar sus recursos a los cubanos, que verdaderamente los necesitan, o redirigirlos hacia Argentina y Ecuador? Estados Unidos insiste en que la ayuda energética mexicana destinada a Cuba debería beneficiar a Milei y Noboa para abastecer el sistema 2000 Dane energético en sus países. En Ecuador, el ministro de Energía ha advertido al pueblo que podrían enfrentarse a apagones de hasta 13 horas diarias debido a la crisis energética. Ecuador, que depende del petróleo mexicano para sus plantas de energía, ya no puede refinar su propio crudo por falta de infraestructura. A través de Pemex, México convertía el crudo en gasolina y diésel para que las plantas ecuatorianas produjeran electricidad, pero tras el conflicto en la embajada, México suspendió estas relaciones, dejando a Ecuador sin energía. Por otro lado, en Argentina, el problema con Milei se debe a su gran necesidad de petróleo mexicano para abastecer su refinería, Vaca Muerta. México dejó de negociar con Argentina después de años de impagos, con la promesa de que un nuevo gobierno saldaría las deudas.
Sin embargo, tras la victoria de Milei, quien aspira a mantener el poder por 3 décadas, no solo se ha negado a pagar, sino que ha insultado abiertamente al gobierno mexicano y a su gente. Estos comentarios ofensivos llevaron a México a frenar los negocios hasta recibir disculpas y el pago de la deuda. ¿Crees que México debería seguir las instrucciones de Estados Unidos, abandonar su apoyo a Cuba y enviar combustibles a Milei y Noboa? Comparte tu opinión. Otro punto importante es la reciente reunión en Rusia, donde estuvieron presentes Brasil y Venezuela para discutir la posible incorporación de Venezuela a los BRICS. ¿Este movimiento beneficia a México? Es interesante señalar que Brasil votó en contra de Venezuela, mientras México, China y Cuba apoyan el ingreso. Ambos países buscan que México se una al grupo para aprovechar el corredor interoceánico que conectará con la ruta de la seda controlada por China y donde Estados Unidos deberá invertir grandes sumas si desea acceso. Sin embargo, Brasil se escudó en el resultado electoral para negar el ingreso de Venezuela a los BRICS, argumentando que Nicolás Maduro no ha presentado pruebas que legitimen su mandato. Pero México ganaría mucho con el ingreso de Venezuela, especialmente con el plan de Maduro de utilizar el peso mexicano como la moneda de transacciones en el BRICS, el petropeso en lugar de los petrodólares. China, el líder de este grupo, es consciente de los beneficios y el impulso económico que esta medida significaría. Crear una nueva moneda en el BRICS sería un proceso largo y costoso para China, pero si ya existe el petropeso y Venezuela y Rusia apoyan su uso, esto simplificaría las transacciones de hidrocarburos y fortalecería la economía mexicana. Además, Rusia ha pedido a México que considere construir una base militar. La propuesta surge debido a que México no ha podido acceder a aviones de combate estadounidenses, ya que estos solo se venden a países miembros de la OTAN y a algunos aliados de Medio Oriente. Sin embargo, Rusia, bajo la dirección de Vladimir Putin, ha ofrecido a México la compra de 24 aviones de combate. 2000. No obstante, México carece de instalaciones donde estos aviones puedan aterrizar y despegar. Rusia ha propuesto modernizar el ejército mexicano, integrando sus fuerzas armadas y proveyendo un submarino para vigilar el Golfo y su riqueza petrolera. México también podría adquirir un portaaviones en reparación en un astillero ruso. De concretarse, México sería el único país del continente, aparte de Estados Unidos, con un portaaviones en sus filas. Imaginen un México con tecnología rusa, aviones, submarinos, un portaaviones y una base militar en su propio territorio, además de un ejército renovado. ¿Creen ustedes que México debería estar a la sombra de Estados Unidos o empezar a fortalecer sus defensas para evitar posibles invasiones y proteger su territorio? Ecuador, por su parte, sigue con su deuda enorme hacia México. ¿Cómo creen ustedes que debería responder México ante el ataque a su embajada? ¿Debería México pasar por alto estas agresiones y retomar las relaciones comerciales con Ecuador? ¿O debería poner fin a la influencia de Daniel Noboa, quien ha exigido petróleo gratuito y emprendido acciones legales alegando que México está obligado a abastecer toda su demanda energética? ¿Debería México ayudar a Ecuador sin involucrar al gobierno de Noboa o ignorar por completo la crisis energética del país vecino? México envía ayuda de petróleo a Cuba. ¿Apoyan ustedes esta decisión? ¿Deberíamos redirigir esta ayuda a Argentina para que Milei pueda suministrar energía a sus ciudadanos o a Ecuador, a pesar de la actitud de Noboa y su ofensiva diplomática hacia México? Finalmente, Brasil, una vez aliado de Venezuela, votó en contra de Maduro para su ingreso a los BRICS, argumentando que existen dudas sobre la legitimidad de sus elecciones. Rusia y China reconocieron a Maduro, pero Venezuela deberá esperar antes de unirse al grupo, que podría aprovechar el petropeso como su moneda para transacciones energéticas y que hoy en día representa el 40% de la economía mundial. Imagina el impacto económico de esta alianza entre China, Rusia, Venezuela, México y Brasil. Estados Unidos enfrentaría un desafío sin precedentes. Rusia ha sugerido que México inicie la construcción de una base militar. Esta inversión garantizaría un ejército capacitado y equipado para enfrentar cualquier amenaza.
Mientras Estados Unidos mantiene bases en sus fronteras, México sigue dependiendo de sus Fuerzas Armadas, que necesitan una actualización urgente. ¿Apoyas la idea de fortalecer la defensa en México? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides que si esta información te es valiosa, Yusan, compártela con un like.